¿Alguna vez te has parado a reflexionar sobre lo que significa envejecer con gracia y determinación? ¿Qué haces cuando te enfrentas a la soledad, la pérdida y la implacable marcha del tiempo? Este video es algo más que una conversación sobre envejecer. Es una exploración del profundo viaje que supone abrazar los últimos años de la vida y vivirlos al máximo. Conozca a Jack Thompson, un hombre de 62 años que ha experimentado tanto las alegrías como los retos del envejecimiento. Desde el dolor por la pérdida de su amada esposa hasta la sensación de aislamiento cuando sus hijos emprenden sus propios caminos. La historia de Jack es profundamente personal pero universalmente comprensible. ¿Por qué debería ver este video hasta el final? Porque el viaje de Jack no es solo el suyo. Es un espejo de las experiencias a las que muchos de nosotros nos enfrentamos al envejecer. A través de su vida, descubrirás formas de afrontar la pérdida, forjar nuevos vínculos y encontrar la plenitud, incluso en la soledad. También aprenderás de su relación con Laura, una mujer extraordinaria que entró en su vida de forma inesperada y le enseñó a afrontar el envejecimiento con resistencia y fortaleza. La historia de Jack también aborda las decisiones difíciles a las que se enfrentan muchas personas mayores, como mudarse a una residencia de ancianos, y cómo tomar estas decisiones con claridad, paz y confianza. Al final de este video, aprenderás a valorar las relaciones que de verdad importan, a abrazar la independencia y a tomar las riendas de tu camino a medida que envejeces. Tanto si tienes 60 como 70 años, o más, la historia de Jack te inspirará para aprovechar al máximo tus años dorados, sin importar los retos que se te presenten. No se pierda la oportunidad de obtener valiosos conocimientos de alguien que lo ha vivido todo y ha salido aún más fuerte. Si aún no lo ha hecho, le recomiendo que se suscriba y pulse el botón de notificación para no perderse ninguno de mis videos. Tu apoyo significa mucho para mí. Si te ha gustado este video, puedes ayudarme a seguir difundiendo estas importantes lecciones dándoles a me gusta y compartiéndolas con los demás. Si conectas con el tema de este video, por favor deja un 1 en los comentarios. Si no, no dudes en comentar 0 para hacerme saber cómo puedo mejorar y hacer mejores videos para ti. Ahora, vamos a sumergirnos en la historia. Siempre había imaginado jubilarme en un momento en el que por fin pudiera relajarme y disfrutar de los frutos de mi trabajo. Lo había planeado meticulosamente, sabiendo que el futuro acabaría llegando. Pero, como suele ocurrir, la vida me lanzó una bola curva inesperada. Tuve que jubilarme antes de lo previsto. Por suerte, siempre había sido consciente de mis gastos, controlando mis finanzas y ahorrando para los días de vacas flacas. Así que, financieramente, me las arreglaba bien. Pero había algo que no había previsto: el pesado silencio que ahora llenaba mi vida. Hubo un tiempo en que mi familia era mi mundo. Mi hijo Adam y mi hija Emily ya tenían sus propias familias. Sus vidas eran estables y prosperaban a su manera. Estaba orgullosa de ellos, por supuesto, pero una parte de mí añoraba los días en los que la casa estaba llena de risas y del repiqueteo de los piececitos. Sin embargo, con el tiempo, la casa se volvió más silenciosa. La energía que una vez la llenó se disipó lentamente. Hace unos años, Sara, mi querida esposa, falleció tras una larga enfermedad. Aquella pérdida dejó un hueco en mi corazón que nunca pareció cicatrizar. Con el paso del tiempo, mis hijos, que antes estaban tan unidos, se fueron absorbiendo en sus propias vidas ajetreadas. Cada vez me visitaban menos y, con el paso de los días, me encontraba sola más a menudo. Una tarde, me senté en el sofá, rodeada por la quietud de mi casa vacía. El silencio parecía engullirme. Solo oía el latido de mi corazón y el zumbido lejano del mundo exterior. Las habitaciones, antes llenas de vida y calor, parecían ahora el eco de la soledad que sentía. La sentía en lo más profundo de mis huesos, una punzada de amargura que no podía ignorar. Mientras estaba allí sentada, intentando apartar esos sentimientos, sonó el teléfono. Era Adam. Me llegó su voz, urgente y apresurada. «Papá, te quedas en casa esta noche. Hay trabajo urgente y puede que no pueda ir», dijo, con un tono de preocupación. Sentí una punzada de decepción en el pecho, pero traté de reprimirla. Lo comprendía. Adam tenía su propia familia, un trabajo ajetreado y una vida que llevar. Tenía responsabilidades. No quería agobiarlo con mi soledad, así que le contesté con una calma forzada. «No pasa nada, Adam. No te preocupes por mí. Ocúpate de tus cosas.
Estoy bien aquí. Colgué, sintiendo un dolor hueco en mi interior. Era como si el mundo se hubiera ido, dejándome atrás. Había trabajado tan duro todos esos años. Había puesto mi corazón y mi alma en mantener a mi familia, solo para darme cuenta de que ahora, en mi jubilación, sin Sara, y con los niños viviendo sus propias vidas, me quedaba solo ante la tranquilidad. El vacío parecía hacerse más profundo cada día que pasaba. Al día siguiente, mi vecino John vino a visitarme. John y yo teníamos más o menos la misma edad y siempre habíamos disfrutado de nuestras conversaciones. Pero esta vez, había una pesadez tácita en el aire. Se sentó a mi lado y, tras unos instantes de silencio, suspiró profundamente. «Así que ahora solo estás tú aquí». Preguntó, mirando alrededor de la habitación, sus ojos escudriñando el vacío que reflejaba mis sentimientos. Asentí sin decir mucho. Sus palabras flotaban en el aire como un peso. «Lo mismo digo», continuó. Su voz estaba teñida de una tristeza que me llegó al alma. «Mi mujer está ocupada y los niños hacen sus cosas». Podía sentir la tristeza en sus palabras, que reflejaban el doloroso vacío que yo experimentaba. Las palabras de John sobre la soledad en esta etapa de la vida me parecieron una verdad fría y dura de la que no podía escapar. «Tienes que pensar en ello. ¿Y si un día te quedas solo?», preguntó, y su pregunta atravesó la quietud como un cuchillo. Sentí como se me hundía el corazón en el estómago. La idea de quedarme completamente sola en esta gran casa, sin nadie con quien hablar, sin nadie que viniera a verme, me llenaba de pavor. Su pregunta me carcomía. Se repetía una y otra vez en mi mente. «¿Y si me quedo sola? ¿Qué haré?». Intenté deshacerme de ella, pero estaba ahí, atormentándome. Unos días después, Emily vino con su hijo Noah. Trajo algunos de sus platos favoritos de la infancia, tal vez con la esperanza de que la visita se prolongara. Pero en cuanto Emily cruzó la puerta, se apresuró a explicarme. «Papá, solo vengo a dejar que Noah te vea un rato, pero luego tengo que ir a recoger a Tom». Su tono apresurado, sus ojos que iban de un lado a otro y la mirada preocupada de Noah me rompieron el corazón. Intenté sonreír, ocultar el dolor de mi pecho, pero me fue imposible. «Adelante, ocúpate de lo que tengas que hacer. Estoy bien aquí», dije, aunque las palabras me parecieron vacías en cuanto salieron de mis labios. Emily apenas tuvo tiempo de sentarse antes de levantarse de nuevo y salir corriendo por la puerta con Noah a cuestas. Me quedé en la puerta, viéndolos marcharse, y el sonido de sus pasos se desvaneció poco a poco. La casa parecía aún más vacía y el silencio más opresivo. No pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas, ni el sentimiento de abandono que se apoderó de mi corazón. Esa noche, tumbada en la cama, la pregunta de antes resonó en mi mente con dolorosa claridad. ¿Qué debo hacer si me quedo sola? No podía seguir así. Sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir a la deriva en esta existencia tranquila y solitaria. Unos días después, quedé con John en el parque para dar un paseo. Nos sentamos en un banco, viendo pasar a la gente, con sus vidas moviéndose borrosamente a nuestro alrededor. Me volví hacia John, con el corazón oprimido por todo lo que me había estado agobiando. «Tenías razón en todo», dije, con la voz cargada de emoción. «He estado pensando mucho en lo que has dicho. A nuestra edad, si nos quedamos solos, ¿cómo nos las arreglamos?». John asintió en señal de comprensión, con ojos suaves de empatía. «Yo también lo he pensado», respondió. «Hay algunas cosas para las que debemos prepararnos con antelación. No podemos esperar hasta el último momento para preocuparnos», dijo John con firmeza, su voz firme, casi tranquilizadora. «Lo más importante es asegurarnos de que somos económicamente estables. Necesitamos lo suficiente para cubrir la comida y lo esencial para que no nos quedemos en la estacada». Asentí con la cabeza. La verdad era innegable. Sin seguridad económica, envejecer podía convertirse en una batalla brutal. Siempre me había enorgullecido de ser cuidadosa con mi dinero, pero ahora sabía que tenía que pensar en lo que me depararía el futuro. Gastos médicos, emergencias y las incógnitas que siempre parecen surgir en los momentos más inoportunos. John continuó: «Sin cónyuge ni hijos cerca, nos toca cuidarnos a nosotros mismos». Esas palabras sonaban a verdad. Era una verdad dura, pero era la realidad a la que ambos nos enfrentábamos. Sentí que surgía en mí una oleada de determinación.
Quizá el futuro no tenía por qué ser tan sombrío. Quizá aún estaba a tiempo de prepararme, de tomar las riendas, de elaborar un plan que me permitiera vivir mis últimos años con dignidad y determinación. Pero estaba claro que tenía que actuar ahora, antes de que el silencio fuera más de lo que podía soportar. Si sigues viendo este video y estas lecciones te resultan útiles, por favor, comenta un comentario más abajo para hacerme saber que sigues aquí conmigo. Cuando vives solo, ¿te das cuenta de que, a pesar de todo el amor y los cuidados de tus hijos, no siempre pueden estar a tu lado cuando más los necesitas? Es una dura verdad, que te golpea como una fría ráfaga de viento en un día cálido. Tenemos que ser más independientes, dijo, y esas palabras resonaron profundamente en mi interior. Tenemos que cuidarnos, mantenernos activos y no aislarnos nunca. Era como si me hablara directamente a mí. Durante mucho tiempo había dedicado mi vida a mis hijos, cuidando de ellos, anteponiendo sus necesidades a las mías, pero al hacerlo había descuidado la calidad de mi propia vida. Habían pasado los años y todo lo que tenía para mostrar era una vida pasada frente al televisor, sentada en una habitación que parecía más una prisión que un hogar. Vivía, pero no vivía de verdad, y el aislamiento me estaba pasando factura poco a poco. Me di cuenta de ello como de una bofetada. No podía seguir viviendo así. Mi salud, mi felicidad, todo dependía de que yo cambiara. Era tan fácil hundirse en la comodidad de la rutina y dejar que el tiempo pasara desapercibido. Pero en el fondo sabía que ese camino solo conduciría a una cosa, a un lento declive hacia la mala salud y la soledad. No podía permitirlo, así que decidí cambiar mis hábitos, por desalentador que me pareciera al principio. Todas las mañanas empezaba a caminar hasta el parque. Era un paso hacia la recuperación del control de mi vida. Y luego, por las tardes, encontraba consuelo en el centro comunitario, jugando al ajedrez y charlando con otras personas mayores. Al principio, era incómodo, y sentía el peso de la soledad intentando volver a encerrarme en mi caparazón. Pero poco a poco fui haciendo nuevas amistades y sentí que mi vida se enriquecía y me llenaba. Sin embargo, a pesar de todas las nuevas actividades, había un vacío que se negaba a desaparecer. Todas las noches, mientras estaba en la cama mirando al techo, me asaltaba la misma pregunta: ¿quién estará a mi lado cuando esté enferma? Cuando necesite a alguien con quien hablar o que me ayude en los momentos difíciles. El silencio de la habitación parecía amplificar esos temores, y cuanto más pensaba en ello, más me inquietaba. Siempre me había conformado con vivir sola, pero ahora no podía quitarme de la cabeza la idea de que tal vez necesitaba a alguien a mi lado, no para que cuidara de mí, sino simplemente para que estuviera allí, para compartir los momentos tranquilos y las cargas de la vejez. Pero entonces me invadía una oleada de culpabilidad. Mi mujer, Sara, había fallecido hacía poco. Sentía que cualquier paso que diera para volver a encontrar compañía sería una traición a su memoria. ¿Cómo podría desprenderme de su presencia, de su amor? Sin embargo, por mucho que intentara ignorarlo, la soledad en mi interior se hacía más fuerte cada día que pasaba. Un día, tras muchas dudas, me atreví a hablar con mi viejo amigo Ion. Me escuchó con una mirada cómplice. Su silencio lo decía todo. «Lo entiendo», me dijo en voz baja, con una voz llena de compasión. «Tras la muerte de mi mujer, sentí lo mismo. No necesitamos a alguien de quien depender, sino alguien con quien hablar, alguien con quien compartir los altibajos de la vida, alguien que nos apoye cuando más lo necesitamos». Sus palabras me dieron una especie de consuelo que no me había dado cuenta de que me faltaba. Tenía razón. No buscaba a alguien para sustituir a Sara, sino simplemente para aliviar el dolor de la soledad que había ido creciendo en mi interior. Poco a poco, empecé a abrir mi corazón a la idea de encontrar una compañera, y fue entonces cuando conocí a Margaret. Era una mujer mayor que también vivía sola, y su personalidad vibrante y optimista era un soplo de aire fresco. Rápidamente nos unimos por nuestras experiencias compartidas de vivir lejos de nuestros hijos, y la profunda soledad que ello conllevaba. Margaret tenía un espíritu aventurero y unas ganas de vivir que hacía años que no sentía. Siempre estaba explorando, visitando nuevos lugares y haciendo cosas que me recordaban lo mucho que me había estado perdiendo. Su presencia devolvió la alegría a mi vida y nuestras conversaciones, llenas de risas y comprensión, se convirtieron en algo que esperaba con impaciencia cada día. Con el tiempo, nuestra relación se hizo más profunda.
Empezamos a hacer más cosas juntos, a hacer la compra, a cocinar, a pasear por el parque y a disfrutar de la compañía del otro. Nunca le pusimos etiquetas a nuestra relación, pero no hacía falta. El vínculo que compartíamos era suficiente. Margaret se convirtió en mi compañera en todos los sentidos de la palabra, y nuestra casa, que antes se sentía tan vacía, ahora estaba llena de calidez, conversación y el suave ritmo de dos vidas entrelazadas. Una noche, cuando enfermé de fiebre, recordé lo mucho que puede significar tener a alguien a tu lado. Margaret estuvo a mi lado al instante. Su preocupación por mí se reflejaba en cada gesto. Se apresuró a traerme medicinas y a refrescarme con un paño húmedo, sus manos suaves pero firmes en su cuidado. Llamó a Adam para pedirle que me llevara al hospital. Cuando Adam llegó y vio que Margaret me cuidaba con tanta diligencia, se sorprendió. Su preocupación por mí era evidente, pero le tranquilicé, sonriendo débilmente. No quería preocuparte. Tienes tu propia vida, y Margaret cuida de mí de forma excelente. Adam parecía indeciso, pero su gratitud era evidente. Insistió en llevarme al médico aunque solo era fiebre, el simple hecho de que me cuidaran marcó la diferencia. Aquella noche, tumbada en la cama, vi cómo Margaret se ocupaba de todo. La casa ya no era solo un lugar donde yo existía. Se había convertido en un hogar, lleno de amor, ternura y compañía. El vacío que una vez definió mi vida había sido sustituido por algo mucho más significativo. Me di cuenta de que la compañía que compartíamos no consistía en sustituir lo que había perdido, sino en encontrar un nuevo tipo de amor, tranquilo, constante y reconfortante. No era el amor apasionado de la juventud, pero era un amor que aportaba paz, seguridad y calidez en el ocaso de la vida. Margaret ya no era solo una compañera, era la luz que había atravesado mi oscuridad, recordándome que incluso en la vejez no tenemos por qué estar solos. Con el paso del tiempo, las complejidades de la vida empezaron a desplegarse de formas inesperadas. Un día, mientras seguía tranquilamente mi rutina diaria, Margaret recibió una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Su hijo, su amado hijo, se iba a casar y quería que ella volviera a vivir con él y su nueva familia. Cuando Margaret me comunicó la noticia, una oleada de amargura inundó mi corazón, pero luché por contener mis emociones. Sonreí débilmente, intentando enmascarar la tristeza que me consumía poco a poco. Tu hijo se va a casar. Es una noticia maravillosa, dije, intentando parecer comprensiva. Es un buen momento para que estés con tus hijos. Pero cuando Margaret me miró, con los ojos llenos de incertidumbre, pude ver la batalla interna que se libraba en su interior. Su voz, apenas por encima de un susurro, delataba sus emociones. Pero me he acostumbrado a estar aquí contigo, dijo, con el peso de sus palabras flotando en el aire como una súplica tácita. En ese momento supe que su corazón se rompía, dividido entre la atracción de la familia y el vínculo que habíamos compartido. La tranquila intimidad de nuestra vida en común se había convertido en un consuelo para los dos, y la idea de desarraigarnos despertó un profundo dolor en mi interior. Respirando hondo, intenté calmar mis pensamientos, sabiendo que tenía que ser yo quien se lo hiciera más fácil. Necesitas estar con tu hijo. Como madre, ese es tu sitio. Estaré bien aquí sola. No te preocupes por mí, dije, aunque mi voz temblaba ligeramente al hablar. En mi interior, sin embargo, sentía el peso de aquellas palabras como una pesada piedra clavada en el pecho. Quería que se quedara, quería aferrarme a la calidez y el confort de nuestro tiempo compartido, pero en el fondo sabía que eso era lo que ella necesitaba. Después de varios días de tranquila contemplación, Margaret decidió volver con su hijo. La llevé a la parada de autobús con una mezcla de amor, tristeza y resignación en el corazón. Al verla subir al autobús, sentí que dejaba atrás una parte de mi corazón. Cuando el autobús se alejó, me quedé helada, sintiendo como si el mundo hubiera enmudecido de repente, dejándome en un vacío. Al volver a una casa vacía, el silencio era ensordecedor. Era una soledad que no había previsto, un sentimiento más profundo de lo que jamás podría haber imaginado. Me encontré lidiando con la realidad a la que muchas personas mayores deben enfrentarse: la soledad. La idea de quedarme sola en mis últimos años empezó a calar en mi mente, y se me saltaron las lágrimas mientras murmuraba para mis adentros, luchando por dar sentido al vacío que se había apoderado de mí.
La marcha de Margaret había dejado un vacío que nada parecía llenar. Cada mañana seguía con mi rutina, haciendo ejercicio, quedando con viejos amigos, pero la ausencia de su compañía era palpable. Mis hijos, Adam y Emily, seguían viéndome, pero sus vidas estaban llenas y no quería cargarles con el peso de mi soledad. Tenían sus propias familias y sus responsabilidades, y aunque hacían el esfuerzo, yo notaba la distancia que nos separaba. Cada vez que me llamaban, les tranquilizaba diciéndoles que estaba bien, pero en el fondo sentía la dolorosa verdad. La soledad crecía, se hundía más en mi alma. Fue una tarde en el centro comunitario, rodeada de caras conocidas, pero sintiéndome más aislada que nunca, cuando escuché una conversación que cambiaría el curso de mi futuro. Un grupo de personas discutía la posibilidad de trasladarse a una residencia de ancianos. Me cayó como un rayo. Tal vez esta era la respuesta. Tal vez era el lugar donde podría encontrar paz y una especie de conexión. Al día siguiente, llamé a Adam, esperando que lo entendiera. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que hablara, con una voz llena de preocupación. «Papá, ¿estás seguro de que quieres mudarte a una residencia? ¿No te da frío?» Sus palabras me hicieron dudar, pero sabía lo que tenía que decir. «Adam, no se trata del frío. Se trata de encontrar un lugar donde realmente pueda estar en paz a largo plazo. Tú y Emily tienen sus propias vidas ocupadas. No quiero ser una carga para ustedes. Al menos en un hogar de ancianos. Hay gente alrededor. No estaré tan sola». Adam vaciló, y pude oír la preocupación en su voz mientras prometía hablarlo con Emily. Unos días más tarde, se sentaron en el sofá con caras de preocupación. Emily habló primero, con la voz cargada de emoción. «Papá, entendemos que te resulte difícil estar solo, pero ¿estás seguro de que una residencia es el lugar adecuado? ¿Y si allí te sientes aún más aislado?» Su preocupación me llegó al corazón, pero sabía que tenía que mantenerme firme. «No tenéis que preocuparos por mí. Ya lo he pensado. Necesito un lugar donde pueda disfrutar de mis últimos años en paz. Un hogar de ancianos no es la peor opción. No es perfecto, pero es mejor que estar solo aquí. Los dos tenéis vuestras propias vidas y no quiero entrometerme». Su silencio fue elocuente, pero tras una larga pausa, aceptaron. «Papá, si esto es lo que quieres, respetaremos tu decisión, pero te visitaremos a menudo», prometió Adam, y sentí que me invadía una oleada de alivio. No estaba completamente solo en esta decisión. Unos meses más tarde, me mudé a una residencia de ancianos en las afueras. Era un lugar precioso, con jardines de flores, salas de actividades y muchos otros ancianos de mi edad. En mi primer día, di un paseo por el patio y conocí al señor Robinson, un residente de larga duración. Me recibió con una cálida sonrisa y se ofreció a enseñarme el lugar. Me presentó algunas caras nuevas, lo que facilitó un poco la transición. Esa noche, tumbada en mi nueva cama, mirando por la ventana el cielo nocturno, sentí una extraña sensación de calma. No era mi casa ni la vida que había imaginado, pero era un nuevo comienzo. Había hecho algunos amigos nuevos y la perspectiva de compañía, por pequeña que fuera, aliviaba el peso de mi soledad. Pasaron 6 meses y encontré mi rutina. Comía con regularidad, hacía ejercicio y pasaba tiempo socializando con mis nuevos amigos. Ya no me enfrentaba a la soledad aplastante que antes temía. Había encontrado un nuevo ritmo, un nuevo propósito. Aunque no era la vida que había imaginado, era una vida con la que podía vivir, tranquila, conectada y, por primera vez en mucho tiempo, llena de esperanza. La vida se había convertido en un ritmo apacible, lleno de la sencillez de los pequeños placeres. Jugar al ajedrez, disfrutar de los momentos de tranquilidad y charlar con los amigos. Esas pequeñas rutinas diarias se habían convertido en mi santuario. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una sensación de comodidad y seguridad que había estado ausente durante años. Adam y Emily, mis hijos, seguían llamándome con frecuencia, sus voces llenas de preocupación por mi adaptación a vivir sola. Parecían preocuparse sin cesar, aunque yo les aseguraba cada vez: «Estoy bien, no me falta nada, no tenéis que preocuparos por mí». Intenté tranquilizarlos, pero en el fondo sabía que no podían entender del todo la paz que había encontrado en la soledad. Había aprendido a abrazarla, a apreciarla, a sentirme arraigada en ella. Pero entonces, una tarde,
El mundo tal y como yo lo conocía cambió. Después de un almuerzo tranquilo, me senté al sol, sintiendo el calor en la cara, dejando que la sencillez del momento me bañara. Sonó el teléfono y, cuando contesté, oí la voz de Adam, llena de urgencia. Había un temblor en su tono que me oprimió el pecho. «Papá, tengo malas noticias», dijo, con voz apenas controlada. «La señora Robinson ha tenido un accidente de coche y está en el hospital. Si sigues viendo este video y encuentras útiles estas lecciones, por favor, comenta también abajo para hacerme saber que sigues aquí conmigo». Las palabras me golpearon como un golpe físico. El corazón me dio un vuelco y por un momento no pude respirar. El teléfono casi se me resbala de las manos y el shock me paraliza. Tuve que estabilizarme, sentada en el borde de la silla, luchando por procesar la gravedad de lo que estaba diciendo. «¿Qué ha pasado? ¿Cómo está?», balbuceé, con la voz apenas convertida en un susurro, mientras el pánico empezaba a apoderarse de mí. La voz de Adam vaciló cuando volvió a hablar. «Acabo de recibir la noticia y he venido corriendo. ¿Quieres venir al hospital?». Sentí como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. La noticia de la muerte de la señora Robinson. Alguien que había sido una constante en mi vida. Alguien a quien había llegado a querer profundamente. Era casi demasiado para soportarla. En ese momento, no podía pensar, no podía razonar. Colgué y llamé al personal de la residencia de ancianos para organizar el transporte, con la mente agitada por pensamientos que no podía controlar. ¿Cómo podía ocurrirle algo tan trágico ahora? La última vez que la vi, había sonreído y le había dicho que se cuidara. Y ahora esto. La imagen de su rostro sonriente me atormentaba y solo podía pensar en lo frágil que era la vida. Cuando llegué al hospital, vi a Adam y Emily fuera de la sala de urgencias. La expresión de sus rostros, tan llenos de preocupación, tan profundamente preocupados, hizo que de repente todo pareciera demasiado real. Adam me ayudó a sentarme. Sus manos temblaban ligeramente mientras me guiaba hasta la silla. «Papá», dijo, con la voz cargada de temor. «Los médicos están haciendo todo lo que pueden, pero la situación no tiene buena pinta». El peso de sus palabras me aplastó. Apenas podía mirarle. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras miraba la luz roja que parpadeaba sobre la puerta del quirófano. Lo único que podía hacer era rezar, esperar con todas mis fuerzas que la señora Robinson, la mujer fuerte y resistente que había marcado tantas vidas, encontrara la forma de sobrevivir. Los minutos pasaban y cada uno parecía una eternidad. El tiempo parecía ralentizarse y el aire estaba cargado de preocupación y miedo. Entonces se abrió la puerta y salió el médico. Casi me abalancé sobre él, desesperada por recibir noticias, por un rayo de esperanza. «¿Cómo se encuentra?», pregunté, con la voz entrecortada y el corazón en la garganta. El rostro del médico era sombrío. Sus ojos estaban agotados. Sacudió la cabeza y sentí un frío que me calaba hasta los huesos. «Las heridas son graves», dijo en voz baja. «Prepárese para lo peor». Aquellas palabras fueron como un puñetazo en las tripas. Me dejaron sin aliento y entumecida. Apenas podía mantenerme en pie mientras Adam me guiaba suavemente hacia la silla. Sentía que el mundo me daba vueltas, que todo a mi alrededor se convertía en una niebla. Y entonces, instantes después, apareció una enfermera, empujando el cuerpo inmóvil de la señora Robinson por el pasillo. El corazón me dio un vuelco al verla, pálida, inmóvil, una sombra de la mujer vibrante que había conocido. Había estado llena de vida, de espíritu, y ahora parecía tan frágil, tan indefensa. Verla así destrozó algo muy dentro de mí. No podía respirar, no podía pensar. Extendí la mano instintivamente, cogiendo su mano fría entre las mías, sintiendo el marcado contraste entre su calor y el agarre helado de su piel. «Por favor, señora Robinson», susurré, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. «Por favor, no me deje. Prometimos, que pasaríamos la vida juntos. No puede dejarme ahora». Por un momento pensé que me oiría, que me respondería. Sus ojos se abrieron y, por un breve instante, me atreví a albergar esperanzas. Pero no dijo nada. Una sola lágrima se escapó de sus ojos y fue como una daga en mi corazón. En ese instante, mi mundo se derrumbó. Me arrodillé a su lado, con las manos temblorosas,
Aferré su mano y las lágrimas cayeron sin control. Por favor, grité, con la voz entrecortada por el dolor. Por favor, no te vayas. No puedo vivir sin ti. Si me dejas, no sé lo que haré. Adam y Emily permanecían en silencio, con los rostros marcados por la tristeza y los ojos llenos de la misma impotencia que me abrumaba. Sabían que no había nada que pudieran decir, nada que pudieran hacer para aliviar el dolor que yo sentía en ese momento. Aquella noche, el médico confirmó lo peor. El estado de la señora Robinson había empeorado. Ahora estaba en estado crítico. No podía separarme de ella ni un segundo. Me quedé allí, esperando, rezando, deseando en silencio que encontrara la fuerza para resistir. En un momento dado, sus ojos volvieron a abrirse y su mano, tan fría, buscó la mía. La agarré con fuerza, sin querer soltarla. Era todo lo que podía hacer, todo lo que me quedaba por dar. Me agarró la mano con más fuerza, un poco más que antes, y luchó con la respiración entrecortada y entrecortada. Pude ver la lucha en su rostro, la última pizca de fuerza tratando de alcanzarme. «Señor Thompson, que viva bien», susurró, su voz apenas un suspiro, tan frágil, tan tranquila. Y entonces, con una última exhalación suave, su mano se relajó y sus ojos cansados se cerraron por última vez. Una parte de mí quería gritar, rogarle que se despertara, que se quedara conmigo un momento más. Pero se había ido. En aquel doloroso e inevitable silencio, me quedé helado, completamente paralizado por el aplastante peso del momento. Sentía que el corazón se me había roto en 1000 pedazos y no podía respirar. «Señora Robinson, no se vaya», susurré, con la voz llena de dolor y desesperación. «Por favor, no me deje». Pero no hubo respuesta. La ausencia de su presencia llenaba la habitación, más fría que cualquier noche de invierno. No encuentro palabras para describir el vacío que me invadió entonces. Era como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo, dejando tras de sí nada más que una cáscara hueca. La señora Robinson era algo más que una amiga. Era la última persona que de verdad se preocupaba por mí, que me veía tal como era y que me quería a pesar de todo. Y ahora, ella se había ido. El mundo parecía más cruel, más frío de algún modo, y tuve que atravesar los días siguientes en una neblina, una oscuridad que se aferraba a mí, sofocando cualquier posibilidad de alegría o paz. El dolor era asfixiante y, por mucha gente que intentara consolarme, la soledad solo parecía empeorar. En la residencia, los días se confundían. Todo parecía tan vacío sin ella, como si las horas que se extendían interminablemente ante mí no tuvieran sentido. Mis amigos y mis compañeros de residencia notaron el cambio en mí. No necesitaba que me dijeran nada. Podía verlo en sus ojos, la compasión, la tristeza que no sabían cómo expresar. Se sentaron conmigo, pero ninguna palabra de consuelo pudo curar la herida que se había clavado profundamente en mi corazón. A nuestra edad, las pérdidas son algo más que recuerdos. Son partes de nosotros mismos, pedazos de nuestra alma que son irreemplazables. Cuando algo desaparece, por mucho que intentemos llenarlo, queda vacío para siempre. Adam y Emily venían a menudo. Traían a sus hijos pequeños con la esperanza de que sus risas, su inocencia, pudieran iluminar mi espíritu. Pero por mucho que lo intentara, por mucho que quisiera encontrar consuelo en su alegría, todo me parecía tan lejano. Mi corazón era una fortaleza, encerrado tras muros de dolor, y por mucho amor que me ofrecieran, no podía atravesarlos. Sonreía, pero no era más que un gesto vacío para asegurarles que estaba bien, cuando en el fondo era cualquier cosa menos eso. El silencio entre nosotros se hacía más fuerte cada día que pasaba. Un recordatorio constante del espacio que la señora Robinson había dejado atrás. Una tarde, Adam se sentó a mi lado, con el rostro marcado por la preocupación. No entendía por qué seguía sufriendo tan profundamente, porque no había sido capaz de seguir adelante, y a su amable manera, trató de consolarme. «Papá, por favor, no estés triste nunca más. La señora Robinson no querría que te sintieras así». Sus palabras, aunque llenas de amor, escocían. ¿Cómo podía entenderlo? Él no había experimentado la profundidad de la pérdida que yo tenía. «Adam, hay cosas que no se pueden expresar con palabras», dije, con voz temblorosa. «Dejar ir no es algo que se pueda hacer fácilmente. Emily y tú aún sois jóvenes.
Aún estáis buscando vuestro camino. Pero cuando alguien a quien amas con todo tu corazón se va de repente, sientes como si el mismísimo cielo se hubiera caído, como si todo lo que has conocido se te escapara de las manos. Adam se quedó callado, sintiendo el peso de mis palabras. Luego, con mucho cuidado, cogió mi mano y la apretó suavemente. Papá, aún nos tienes a nosotros, a tus hijos y a tus nietos. Siempre estaremos aquí para ti. Sus palabras, tan cálidas y reconfortantes como eran, no podían llenar el vacío que sentía. No podían ahuyentar la profunda y asfixiante soledad que había echado raíces en mi interior. Sé que te importo, Adam, dije en voz baja, apenas por encima de un susurro. Pero a veces, el vacío de tu corazón es algo que solo tú puedes comprender de verdad. Unos días después, mientras paseaba por el jardín, intentando perderme en la tranquila belleza de la naturaleza, vi a un nuevo residente. Era un hombre mayor, con el rostro marcado por la tristeza y los ojos cargados de la misma soledad que me había invadido cuando llegué. Sentí una punzada de reconocimiento, una conexión con su dolor. Me acerqué a él despacio y le puse la mano en el hombro, ofreciéndole el mismo consuelo que yo anhelaba. ¿Eres nuevo aquí?, pregunté con voz suave. ¿Te gustaría dar un paseo conmigo? Me miró y, aunque sus labios no se separaron para hablar, vi gratitud en sus ojos. Caminamos juntos, uno al lado del otro, en la quietud del jardín. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero no hacía falta. Había un entendimiento silencioso entre nosotros, un reconocimiento del peso compartido de nuestros años y nuestras pérdidas. Éramos dos almas que deambulaban por los últimos capítulos de sus vidas y encontraban el consuelo que podían en la compañía de la otra. Aquella noche, en la cama, volví a pensar en la señora Robinson. Su voz, tan suave y amable, parecía resonar en mi mente. Su sonrisa, su suave tacto, aquellos momentos se habían convertido en los recuerdos más preciados de mi vida, y ahora eran todo lo que me quedaba de ella. Era difícil, muy difícil, imaginar una vida sin ella, pero al cerrar los ojos, me di cuenta de algo. Aunque se hubiera ido, una parte de ella siempre estaría conmigo. Su amor, sus cuidados, su bondad, habían dejado una marca indeleble en mi corazón, una marca que nunca podría borrarse. Y por primera vez en mucho tiempo, mientras yacía en silencio, el peso de mi soledad no me resultaba tan pesado. No había desaparecido, pero se había suavizado un poco. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente por ahora. Aunque el fallecimiento de la señora Robinson me sumió en una profunda tristeza, las lecciones que me impartió durante su vida quedarán grabadas para siempre en mi corazón. Me enseñó algo que trasciende todo lo demás: la importancia de valorar cada relación que encontramos, ya sea con la familia, los amigos o incluso con conocidos fugaces. Estos lazos, por pequeños o grandes que sean, son los que llenan los espacios vacíos de nuestros corazones. Son los que dan sentido a la vida, los que nos proporcionan conexión, comprensión y consuelo cuando el mundo nos parece demasiado vasto o abrumador. Cada relación es un hilo en el tapiz de nuestras vidas, entretejido por momentos compartidos, risas, luchas y amor. No puedo evitar sentir que sin estas relaciones, nuestra existencia estaría mucho más vacía. Son las anclas que nos enraizan y, en un mundo en el que todo es pasajero, son una de las pocas constantes en las que podemos confiar. La mañana siguiente a su fallecimiento, me encontraba de pie en el jardín de la residencia de ancianos, con el calor del sol en la cara, pero sentía un profundo vacío en el corazón. Estaba sola con mis pensamientos. La suave brisa susurraba entre los árboles. Fue en ese momento de tranquilidad cuando comprendí de verdad que nada en esta vida dura para siempre, pero el amor que compartimos con los demás, los momentos genuinos que creamos juntos, siempre permanecerán. Esos momentos perduran en nuestros corazones. Cuando nos azotan las tormentas de la vida, nos sirven como fuente de fortaleza, como recordatorio de que hemos vivido plenamente, hemos amado profundamente y hemos dado una parte de nosotros mismos a ese amor. A pesar del paso del tiempo, perdura como un faro en la oscuridad, guiándonos cuando nos sentimos perdidos. Me he dado cuenta de que la fuerza espiritual es lo que nos ayuda a superar los momentos más difíciles, incluso cuando la vida se siente como un peso implacable. Es esta fuerza interna, alimentada por nuestro amor a los demás y las profundas conexiones que hemos construido, lo que nos impulsa hacia adelante.
El gran escritor japonés Haruki Murakami dijo una vez: "Siempre he pensado que la gente envejece lentamente. En realidad, la gente no envejece en un momento. En un abrir y cerrar de ojos ha pasado un día, ha terminado un año y, en un abrir y cerrar de ojos, ha transcurrido toda una vida. No creas que sigues siendo joven. Un día, de repente, te das cuenta de que tu juventud ya no existe. Aparecen las primeras canas y tu cara empieza a mostrar pequeñas arrugas. El tiempo pasa, y la gente, de hecho, envejece de un modo que nunca llegamos a comprender hasta que nos pasa a nosotros. Se acerca sigilosamente, casi sin darnos cuenta, y de repente, te encuentras en un momento de la vida en el que el tiempo parece haberse escapado sin tu permiso. Te das cuenta de que ya no quieres hablar de tu edad poco a poco, como un reconocimiento silencioso de que has cruzado un umbral. A medida que uno envejece, el peso del tiempo se hace imposible de ignorar. Cuando tus padres empiezan a envejecer y necesitan tus cuidados, te das cuenta, conmocionado, de que has traspasado la frontera de la juventud. El mundo empieza a tratarte de forma diferente, llamándote señor o señora, y sientes una punzada de incomodidad. En esos momentos, ya no puedes negar la verdad. Ya no eres joven. Algunos dirán: ¿qué tiene de aterrador envejecer? Pero la verdad es que, en cuanto esas palabras salen de tus labios, sientes su peso. Es una mentira reconfortante, una forma de asegurarte a ti mismo que no es tan malo como parece. Sin embargo, en tu interior, puedes sentir las lágrimas que empiezan a formarse, sin que las digas, sin que te des cuenta. El mundo se calla a tu alrededor, no porque le falten palabras, sino porque, en ese silencio, todos saben que no quedan palabras que puedan ofrecer verdadero consuelo. Te das cuenta de que has vivido toda una vida, pero en muchos sentidos, nadie entiende el camino que has recorrido. Puede que tengas una red de conocidos, amigos, colegas, tanta gente en tu vida, pero ¿cuántos te comprenden de verdad? ¿Cuántos escuchan de verdad los susurros de tu alma? Al final, a menudo nos encontramos solos en nuestros pensamientos, incluso cuando estamos rodeados de otros. El consuelo que ofrece la gente puede parecer vacío, un gesto de cortesía destinado a llenar el espacio. Pero a veces, en lugar de responder con palabras vacías, optamos por permanecer en silencio. No es por amargura, sino por reconocer que solo nosotros mismos podemos entender nuestro corazón. El silencio, entonces, se convierte en un espacio sagrado donde nos permitimos escuchar el ritmo de nuestros pensamientos y sentir el pulso de nuestros corazones. Cuando cae la noche y el mundo se sume en un sueño tranquilo, encuentras la paz en el sonido de los latidos de tu corazón. Solo, sí, pero no solitario. Hay una cierta libertad en esa soledad, un consuelo al saber que ya no necesitas la validación de los demás. Sus preocupaciones, sus opiniones, ya no son un peso sobre tus hombros. Has llegado a confiar en ti mismo, en tu carácter y tu juicio, más que en las fugaces opiniones de los que te rodean. El tiempo pasa, a veces desapercibido, y a medida que envejeces te das cuenta de que el ruido del mundo se hace más silencioso. No porque ya no haya nada que decir, sino porque ya no hay nada que decir. La gente, a su manera, empieza a entender que el silencio a menudo habla más alto que las palabras. ¿Cuántas de las personas que te rodean comprenden realmente la profundidad de tu viaje? Pocas, por no decir ninguna. Y, a veces, puede que sientas que nadie te escuche de verdad, pero quizás eso esté bien. Las palabras de consuelo a menudo ocultan la verdad más profunda, la verdad que no estamos dispuestos a afrontar. Así que elige el silencio. Es en esa quietud donde encuentras claridad, una conexión más profunda contigo mismo. Solo entonces puedes escuchar tu corazón, tus verdaderos pensamientos, sin la interferencia de los demás. La adversidad a menudo se siente más prevalente que cualquier ventaja que podamos poseer. La vida está llena de luchas y, a veces, parece que el fracaso es la única opción. Pero a través de todo ello, aprendemos a aceptar que hay fuerzas que escapan a nuestro control. Y en esa aceptación, hay paz. Empiezas a darte cuenta de que, si te has esforzado al máximo, puedes mantener la cabeza alta, libre de vergüenza. La autoestima que adquieres no es de orgullo, sino de humildad. Reconoces la bondad que hay en ti, pero en lugar de permitir que infle tu ego, la llevas con gracia.
La humildad se convierte en parte de tu esencia y, a su vez, te hace aún más digno de respeto. A medida que pasa el tiempo, no puedes dejar de notar los cambios en tu interior. Son sutiles, casi imperceptibles a veces, pero innegables. Te has transformado con la edad, y mientras el mundo sigue cambiando a tu alrededor, una cosa queda clara. Te has convertido en más de lo que jamás creíste posible. Los años, las luchas, las alegrías, te han ido moldeando y ahora eres más fuerte, más sabio y más consciente de la belleza que ofrece la vida, por efímera que sea. Si sigues viendo este video y estas lecciones te resultan útiles, comenta 3 más abajo para hacerme saber que sigues aquí conmigo. La vejez ha sido una maestra implacable que ha remodelado mi espíritu, ha profundizado mi comprensión de la vida y, lo que es más profundo, ha transformado mi visión del amor. Antes pensaba que el amor era simple y puro, algo que podía plasmarse en la imagen de 2 personas cogidas de la mano, que nunca se soltaban y envejecían juntas, una al lado de la otra, para siempre. Creía que el amor era el ancla que nos mantendría en tierra y que nada podría sacudirlo, por mucho que pasara el tiempo. Pero con el paso de los años, me he dado cuenta de la verdad, una verdad agridulce. Muchas relaciones son efímeras, como los pétalos de una flor que florecen pero se marchitan demasiado rápido. Son temporales, a menudo más por los momentos que compartimos que por la eternidad que una vez imaginamos. La vida avanza tan deprisa que el pasado, el presente y el futuro empiezan a confundirse. Nos damos cuenta, con un dolor silencioso, de que las personas que una vez nos parecieron tan irreemplazables, las que parecían los pilares de nuestras vidas, han cambiado o se han alejado. Incluso los recuerdos más preciados, antaño vibrantes y llenos de vida, empiezan a perder su color con el tiempo. Cuanto más se vive, más se comprende que la vida, en toda su hermosa complejidad, puede ser a la vez fuente de alegría y de profunda tristeza. Hay momentos en los que aceptar esta verdad parece imposible. En el fondo de tu alma, luchas por hacer las paces con ello. Pero hay una calma innegable que viene con la comprensión de que no todo está destinado a permanecer sin cambios. Algunas cosas, antes perfectas a nuestros ojos, simplemente pierden su brillo, y no tenemos más remedio que dejarlas ir. Las cosas que antes te molestaban, los momentos que hubieras pasado criticando o intentando cambiar, empiezan a desvanecerse en el fondo. Te das cuenta de que algunas cosas simplemente son, y ningún deseo puede alterar su existencia. La vida no pide permiso para cambiar, simplemente lo hace. La gente te decepcionará, y tú te decepcionarás a ti mismo. Es difícil de aceptar, pero lo cierto es que a veces damos demasiado de nosotros mismos a los demás y, a cambio, acabamos sintiéndonos vacíos, como si dieran por sentada nuestra bondad. Las personas que antes te necesitaban ahora piensan que tu amor y tus cuidados están garantizados, como si fuera algo en lo que siempre pueden confiar. He aprendido, a veces dolorosamente, que debo tratarme a mí misma con más amabilidad, debo proteger mi corazón con más fiereza y, cuando es necesario, ser un poco más fría con los demás para preservar mi bienestar. A medida que pasa el tiempo, empiezas a ver que la decepción no es solo un sentimiento pasajero, es un compañero constante en el viaje de la vida. Cuanto más empeño pones en algo, más vulnerable te vuelves a que te decepcionen. Y, sin embargo, hay una extraña belleza en esa vulnerabilidad, porque te recuerda que sigues vivo, que sigues esperando algo mejor. Con el tiempo, me he dado cuenta de que es absurdo depositar todas tus esperanzas en un solo lugar. La esperanza, aunque poderosa, también puede ser una fuente de profunda decepción. Al darte cuenta de ello, empiezas a aprender la delicada danza de la esperanza y la aceptación. Hay momentos en los que debes seguir adelante con todas tus fuerzas, pero hay otros en los que debes saber cuándo dar un paso atrás, tomar aliento y simplemente dejar que las cosas se desarrollen. El secreto está en aprender a equilibrar ambas cosas, la esperanza y la decepción. Y cuando lo haces, dejas de preocuparte tanto por el resultado. Lo que de verdad importa no es lo que ganas o pierdes, sino cómo te desenvuelves a pesar de todo y cómo sigues avanzando con gracia, sin importar los retos que te depare la vida. Al final, después de todo el amor, la pérdida, la esperanza y la decepción, he llegado a comprender una profunda verdad. La única forma de evitar el verdadero fracaso es confiar en uno mismo. Aunque es reconfortante contar con el apoyo de los demás,
Hay una fuerza más profunda y silenciosa que proviene de ser autosuficiente, de saber que, al final, eres tú quien siempre estará ahí para ti. Cuando el mundo te parezca incierto y no tengas a nadie a quien recurrir, descubrirás lo fuerte que eres de verdad. Es el momento en que te levantas, no porque tengas que hacerlo, sino porque te das cuenta de que siempre has tenido la fuerza dentro de ti. Y eso, más que cualquier otra cosa, es el regalo más preciado que puedes hacerte a ti mismo. Al llegar al final de esta reflexión, te invito a pensar profundamente en lo que has aprendido de estas lecciones de vida. Envejecer nos enseña mucho sobre el amor, la pérdida, la esperanza y la increíble fuerza que reside en nuestro interior. ¿Qué es lo que más te ha resonado hoy? ¿Qué lección te llevarás contigo y cómo piensas ponerla en práctica en tu vida? Me encantaría conocer tu opinión. Por favor, comparte algo que hayas aprendido y cómo influirá en tus acciones de cara al futuro en los comentarios de abajo. Tus ideas pueden inspirar y animar a otros que estén en el mismo camino. Si te ha gustado este video, deja tu comentario a continuación y no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Gracias por verlo y espero verte en el próximo video.